para que les tomen en cuenta. Entonces, la asistencia pueden poner. Un saludo a todos, buenas noches. Igualmente, pastora. El pastor Gama nos dejó muy picados con este nuevo tema. Así que no hay que faltar la próxima clase para que podamos seguir bien en el... No nos perdamos nada. Bueno, pues pueden ya, conforme vayan ya poniendo su asistencia, también ya pueden ir silenciando sus micrófonos para que no haya no haya interferencia, porque luego se meten los ruidos. Entonces vamos a tratar de que no haya distracción. Pueden poner Salvador Caballero presente. Voy aquí manejando. Amén, hermano Chava. Gracias. Dios le guarde por ahí. Pongan sus micrófonos en silencio. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con una oración. Vamos a darle gracias a Dios por permitirnos comenzar bueno, ya estamos al segundo día de clases de esta semana y vamos a pedirle a Dios dirección. Ok, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das. Dios, te pido que tú nos des la sabiduría, tú que eres el Dios de la inteligencia y la sabiduría. Señor, nos des la retentiva, Señor, la inteligencia para poder aprender más de ti, Señor. Y te pedimos, Señor Jesús, que tú nos hables también en nuestro espíritu, que tu palabra se quede plantada, Señor, en nuestros corazones. Señor, de tal manera que podamos, Señor Jesús, dar buenos frutos, Señor. Muchas gracias te damos. Danos dirección en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra clase de Poseed la tierra, nuestra tierra interior. Vamos a ver, espero que hayan hecho su tarea de Deuteronomios 31:5 al 8, que era pues buscar esta escritura y también buscar otra versión, no solamente la 60, sino otra versión también, y aprenderse esta escritura de memoria. Está un poquito larga, pero no es complicado. No es complicado aprenderse una cita bíblica. Y bueno, ¿alguien me puede decir en qué nos quedamos la clase anterior? ¿En qué punto nos quedamos? Ay, creo que no apuntaron la clase anterior. ¿Sí me escuchan? Sí, escuchamos, pastora. Ok, ¿alguien me puede decir en qué punto nos quedamos la semana pasada? Que somos el ejército de Dios, que tenemos que estar armados según Josué 5:13 al 15, que tenemos armas espirituales. Nos quedamos en las armas espirituales. Según segunda de Corintios 10:3, del 3 al 4. Ok, muy bien. Yo quería ver si se acordaban. Nos quedamos en las armas espirituales y vimos el número 1, ¿ok? Vimos el número 1, que fue el nombre de Jesús, 2 puntos, nuestra autoridad. El nombre de Jesús, 2.1, el nombre de Jesús, 2 puntos, nuestra autoridad. Y vimos la escritura de Filipenses 2:10 al 11. No sé si apuntaron esta escritura. No, Filipenses 2:10 al 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra
y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vimos Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Vamos a ver otras dos escrituras, no sé si se las di. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Entonces vimos como número 1, el nombre de Jesús, nuestra autoridad. Y nosotros podemos aprender de este número 1, que nosotros debemos de tomar el nombre de Jesús como si Él estuviera aquí, ¿verdad? Entre nosotros. No tenemos autoridad por nosotros mismos, tenemos autoridad solo en Jesús. Amén. No podemos tener nosotros autoridad en nosotros mismos. Nadie puede decir, voy a sanar a este enfermo, yo decreto, yo digo, yo hago. No. Siempre tiene que ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos ir y orar por los enfermos, sí, porque es un mandato de Dios. Podemos ir y orar por los enfermos, pero nosotros sabemos que de nosotros no depende la sanidad. La sanidad depende de nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Él hay poder. Vamos a escribir como inciso A de este número 1, este punto número 1, inciso A, la autoridad de Cristo como vencedor. La autoridad de Cristo como vencedor, sobre todas las huestes de Satanás, no es innata en el creyente. La autoridad de Cristo como vencedor sobre todas las huestes de Satanás no es innata en el creyente, pero la podemos obtener por medio del Espíritu Santo como respuesta a la fe. Pero la podemos obtener por medio del Espíritu Santo como respuesta a la fe. ¿Qué quiere decir esto? Pues que quiere decir que nosotros no nacimos con este poder. No nacimos con este poder. Dios nos las ha dado por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante que nosotros utilicemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo como un arma en nuestra vida. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros, como padres, muchas veces nuestros hijos se enferman, nosotros oramos por ellos y siempre clamamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que en el nombre de Jesucristo hay poder. Nosotros tenemos esta fe en nuestro Señor. Vamos a escribir inciso B. El grado de autoridad se determina por medio de la victoria personal conforme a la obediencia a la palabra de Dios. El grado de autoridad se determina por medio de la victoria personal conforme a la obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Pues está muy claro este punto. La autoridad que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo también depende de la autoridad, de la victoria personal que nosotros tengamos a la obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no tenemos una comunión con el Señor, si nosotros no oramos, no leemos la palabra de Dios, no tenemos este grado de autoridad. Vamos a Hechos
capítulo 19, 15. Bueno, pueden anotar esta escritura bíblica. No sé si ustedes se acuerdan cuando... Hechos 10, ¿qué? Perdón. Hechos 19, 15. ¿Se han leído esta escritura? Cuando estaba el apóstol Pablo y él oraba por los enfermos y echaba fuera espíritus, había un hombre que tenía 7 hijos y estos se dedicaban, eran exorcistas ambulantes y ellos se dedicaban, eran charlatanes, ellos engañaban a la gente haciendo, pues entre comillas, sanidades y hacían ellos milagros. Pero ellos quisieron hacer lo mismo que el apóstol Pablo y quisieron invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo para sacar demonios. Pero cuando hicieron esto, uno de los espíritus dijo, a Jesús conozco y a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Porque aquí vemos que ellos quisieron hacerlo invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero ellos ni siquiera conocían a Jesús. Ellos no habían tenido un encuentro con Dios. Entonces es importante que si tú en algún momento te hablan para orar por enfermos, te hablan para ir y orar por un endemoniado, es importante que tú primero tengas una victoria personal en el Señor Jesucristo, porque si no, puedes ser avergonzado en ese momento. Y nosotros tenemos, bueno, yo tengo muchas anécdotas de esto porque rápidamente les cuento. Mi padre, hace muchos años, él pastoreaba una iglesia y en esta iglesia siempre había gente endemoniada. Entonces, en alguna ocasión le llevaron un demonio, bueno, hay una persona endemoniada y mi padre estaba ocupado porque estaba predicando y entonces mandaron a un líder, le dijeron, ve tú y ora, ¿no? Y ora por esa persona endemoniada. Y cuando llegó esta persona a orar por aquel que estaba poseído, el demonio le dijo, no, tú, le empezó a decir, tú que vienes contra mí a quererme reprender, si tú eres mi hijo, le empezó a decir. Y este hermano líder se puso de rodillas y con mucho miedo y con mucho temor y se quedó paralizado, ya no podía hacer nada. ¿Y por qué pasó esto? Pasó porque, conéctame. A ver, ¿sí me ven? Vamos aquí. A ver, permítame. Okay. Se me estaba descargando. Okay. Sí te vemos. Ok, se me estaba descargando el teléfono, pero ya. Y entonces pasó esto porque esta persona no tenía una victoria personal, no tenía este poder, esta autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando subió, mi papá, que era el pastor, bueno, le dijo, levántate, ¿qué haces ahí de rodillas delante del demonio? Pues el demonio bien astuto, con mentiras, le empezó a decir, tú eres mi hijo, tú que vienes a mí a reprenderme, y entonces quedó avergonzado. Entonces es importante que nosotros tengamos la victoria de Dios en nuestras vidas, que sepamos que como hijos de Dios nosotros tenemos la autoridad en Él y que Satanás está vencido, está derrotado. Entonces es muy importante que nosotros sepamos esto, que el grado de autoridad se termina por medio de la victoria personal que nosotros tengamos en el Señor. No podemos ir y orar por alguien si nosotros mismos no hemos tenido esta victoria en nuestra vida. Entonces, es importante que nosotros tengamos esto bien presente. Y lo mismo pasó con estas personas que querían invocar el nombre de Jesús, pero no habían tenido un encuentro con el Señor. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Tú has tenido una entrega personal con Él?
En base a esto, nosotros debemos de saber que vamos a tener el respaldo del Señor si nosotros tenemos una vida conforme a su voluntad, si nosotros tenemos una comunión con el Señor, para que nosotros podamos tener este grado de autoridad. En Lucas 9, 40, 43, también podemos ver este ejemplo. Dice, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba al muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía. Aquí vemos cómo le llevaron a este muchacho, es Lucas 9, 40 al 43, y los discípulos no pudieron echar fuera los demonios. Entonces Jesús los reprende, ¿verdad? Recibieron una tremenda reprimenda y les dijo, oh generación incrédula y perversa. Aquí vemos que ellos todavía no tenían un grado de autoridad en el Señor. Y sabemos que esta autoridad la vamos a ir teniendo conforme nosotros vayamos teniendo un crecimiento en el Señor. Entre más, acuérdense que entre más conozcamos a nuestro Señor, más nos parecemos a Él. Entre más nosotros tengamos comunión con nuestro Padre, más nos vamos pareciendo a Él. Muchas veces no tenemos este grado de autoridad porque no queremos tener mayor responsabilidad. Hace rato nos decía el pastor Gamaliel, entre más responsabilidad nosotros tenemos, más se nos demanda. Entonces, muchas veces nosotros no queremos tener este grado de autoridad porque no queremos nosotros responsabilidades en nuestra vida. Entonces, ¿cuántos cristianos llevan muchos años en el evangelio y se les conoce como el cristiano de banca, que por años va y escucha la palabra de Dios, se sienta en una silla y escucha y regresa a su casa y así cada domingo, pero nunca le ves un crecimiento, nunca lo ves a él teniendo un liderazgo en la iglesia, orando por los hermanos, aconsejando a alguien, porque no ha querido tener este nivel de responsabilidad, de autoridad en el Señor. Vamos a pasar a la segunda arma espiritual. Y la segunda arma espiritual, número 2, es su palabra, 2 puntos, nuestra posición. Número 2, su palabra, 2 puntos, nuestra posición. Como inciso A de este punto número 2, vamos a escribir, inciso A, la autoridad que nos da al someternos a su palabra. Inciso A, la autoridad que nos da al someternos a su palabra. Y vamos a ver la escritura de Números, capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Sabemos que si Dios dice, se cumple. Lo que Él dice, se cumple. Si Él ha dado una promesa, se cumple. Su palabra, nuestra posición. Hay una frase que a mí me gusta mucho, si quieren apuntarla,
que dice, la fe no es fe hasta que es lo único que nos sostiene. La segunda cita es Números 23, 19. Dice, la fe no es fe hasta que es lo único que nos sostiene. Escriban esta frase, no es un inciso, es una frase. Vamos a ver Santiago 4, verso 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando nos habla de someternos a Dios, nos habla de obedecer su palabra, poner en primer lugar a Dios. De esto se trata cuando habla de someterse a Dios. Habla de obedecer su palabra y de poner en primer lugar a Dios. Y yo creo que muchos hemos experimentado esto en nuestra vida, que cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, podemos nosotros tener esta experiencia de someternos a Dios y ver que toda enfermedad de nuestra vida, todos malos pensamientos, toda ira, toda frustración, rencor, todo esto se va de nuestra vida cuando nosotros aprendemos a someternos a Dios. En 1 de Pedro 5, 8 y 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Y qué significa ser sobrios? Creo que esto lo vimos con el pastor Sergio, esta definición. Y sobrio es no estar bajo influencia de alcohol. Es lo primero que se nos viene a la mente, ¿verdad? Sobrio. Pero en este caso significa ser templado y moderado. Ser templado y moderado. Y velad significa estar alerta. ¿Y cómo estamos alertas? Bueno, la forma de estar alerta es estar firmes en su palabra. Cuando nosotros estamos alertas, sabemos que el Señor viene pronto, sabemos que tenemos que vivir en santidad, sabemos que tenemos que buscar a Dios. Esa es una forma de estar alerta. Cuando nosotros tenemos esta comunión con el Señor y estamos conscientes del tiempo, no estamos de perezosos espiritualmente, ni mucho menos estamos distraídos, sino que estamos alerta en su palabra. Vamos a Colosenses capítulo 2, verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sabemos que ya Dios nos dio ya la potestad y nosotros tenemos que vivir en esta victoria. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vamos a anotar otras dos citas bíblicas, no las vamos a leer, pero la pueden anotar. Primera de Juan 4:4 y Apocalipsis 12:11. El sometimiento nos llevará a resistir a Satanás. Vamos a anotar el inciso B.
la autoridad que nos da para resistir a Satanás. Inciso B, la autoridad que nos da para resistir a Satanás. Y vamos a ver esta escritura. Lucas 10, 19. Estoy tratando de ir despacio, pero si alguien no ha terminado de escribir, también me puede decir, puedo ir un poquito más lento. Lucas 10, 19. ¿La resistencia de qué? ¿Inciso C? Inciso B, la autoridad que nos da para resistir a Satanás. Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Efesios capítulo 6, verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a tomar esta autoridad para resistir a Satanás? Bueno, por medio de su palabra. Primera de Pedro 5, 9 y Santiago 4, 7, que ya la leímos. Esta misma escritura nos habla de resistir. Estas escrituras ya la escribieron. Aquí dice en esta escritura, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente. Primera de Pedro, ¿qué? 5, 8 y 9. Esta escritura ya la habíamos anotado anteriormente en el inciso anterior, pero la estamos retomando porque aquí habla también de resistir. Ok. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y Santiago 4:7, que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En esta escritura yo me la he apropiado muchas veces, esta promesa de parte de Dios. Yo recuerdo hace algunos años, como unos 7 años aproximadamente, estaba todavía mi papá muy enfermo, muy delicado de salud. Y yo en lo personal estaba viviendo mucho estrés, mucha angustia. Eran de esas noches que de repente sabíamos que recibíamos una llamada y era angustiante. Era para decirnos que se había puesto mal, que había tenido una crisis, que teníamos que llamar a la ambulancia y bueno, eran unas situaciones muy difíciles y yo empecé a experimentar en mi cuerpo ahora sí que el estrés, y empecé a sentir unos dolores muy fuertes en todo mi cuerpo y pasaba noches sin poder dormir y era muy, muy angustiante todo el día con dolor, un dolor en el pecho y eran momentos muy difíciles y yo me acuerdo que pues tuve que ir al médico, tuve que ir al doctor y después de hacerme muchos estudios, ahora sí que me diagnosticaron y me dijeron que tenía fibromialgia. Y si ustedes han escuchado de esta enfermedad, pues es degenerativa y no hay cura. Y lo único que me dijo la doctora, tienes que vivir tomando constantemente pues medicamentos para poder estar tranquila, me decía. Y eran más que nada como tranquilizantes. Entonces, cuando ella me dijo esto, en ese momento yo le dije al Señor, no, yo no puedo vivir así. Yo tengo mis hijos. ¿Quién los va a atender? Si todo el día ando con estos medicamentos, pues te causan, pues, estar como que, pues, borrachita todo el día.
Y yo viviendo esto, yo le dije al Señor, Señor, esto no es de ti, no proviene de ti. Y yo me tomé esta palabra de Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y yo me acuerdo que me puse un día así de rodillas y le clamé al Señor. Y como los discípulos, yo le dije, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Yo necesito, Señor, estar fortalecida en la fe, en tu palabra. Y yo tomo esta promesa. Y yo le dije al Señor, yo no voy a tomar ninguna pastilla, ningún medicamento, y no voy a vivir atada a un medicamento. Y empecé a clamar al Señor. Y recuerdo muy bien que esa noche yo dormí. Como ya había pasado muchas semanas sin poder dormir, yo dormí. Y pasaron días y conforme fueron pasando los días, yo empecé a tener un alivio porque yo sentía un dolor en todo mi cuerpo, pero cada vez estos dolores se hacían cada vez más fuertes y que eran insoportables estos dolores. Y el Señor empezó a darme la sanidad. Pero era importante que yo creciera en mi fe, era importante que yo tomara la autoridad de Dios en mi vida, en su palabra. Y yo les puedo decir hasta el día de hoy que yo he vivido esta sanidad completa en mi vida y no tomé absolutamente ninguna pastilla. No me hice esclava de ningún medicamento, pero tuve que hacer viva esta palabra de Dios en mi vida. Entonces, es importante que nosotros tomemos la autoridad en su palabra. Y tomar esta autoridad es someternos a Dios, es ser obedientes al Señor, para que entonces nosotros podamos resistir al diablo. ¿Qué significa resistir? Pues resistir significa mantenernos firme en contra de. Eso significa resistir. Mantenerse firme en contra de. Y vamos a escribir lo siguiente. El método para resistir al diablo no consiste en fórmulas especiales o palabras dirigidas a él y a sus demonios, sino en permanecer firmes en la fe cristiana. Esto implica no dejar de vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios. ¿Podría repetir, pastora? No sé si... Claro que sí. El método para resistir al diablo no consiste en fórmulas especiales o palabras dirigidas a él y a sus demonios, sino en permanecer firmes en la fe cristiana. Sino en permanecer firmes en la fe cristiana. Esto implica no dejar de vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios. Esto implica no dejar de vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a escribir nuevamente. No existe mezcla más poderosa. No existe mezcla más poderosa que la del Espíritu y la palabra de Dios, en la proporción adecuada. No existe mezcla más poderosa que la del Espíritu y la palabra de Dios, en la proporción adecuada. ¿Qué quiere decir esto?
Esto quiere decir que no se trata de decretos ni declaraciones movidas en nuestras propias emociones, sino en el poder del Espíritu de Dios. Y aquí también vamos a ver la cuestión de nuestras emociones, porque hay mucha gente que su cristianismo lo ha basado en las emociones. Si yo siento, o sea, van a la iglesia y es cuestión de emociones. Si yo siento, el servicio estuvo muy bueno. Si se cayeron para atrás mientras oraban, no, pues el Espíritu Santo se movió tremendamente. ¿Qué más? Que si cualquier otra manifestación muchas veces del Espíritu de Dios, lo confundimos, pero vamos allá, más allá en cuestión a las emociones, y es donde puede haber confusión y es donde se ha abusado de los dones espirituales, porque entonces ya se vuelve un espectáculo, un show. Y eso no proviene de Dios, del Espíritu de Dios, porque sabemos que el Espíritu de Dios es ordenado, ¿verdad? Hay orden. Entonces, por eso escribimos que no existe una mezcla más poderosa que la del Espíritu y la palabra de Dios en proporción adecuada. Porque siempre debemos de saber que el Espíritu de Dios es un Dios de orden. Entonces, no es que no tengamos emociones y que cuando vayamos a la iglesia no levantemos nuestras manos y que si sentimos ponernos de rodillas, pues vamos a darle libertad a Dios. El salmista David nos enseñaba eso, que nosotros vengamos delante de Dios y que levantemos nuestras manos y que dancemos si sentimos en ese momento danzar, alabar a Dios, pero todo tiene que ser con el entendimiento, como nos enseñaba nuestra hermana Nancy también en su clase, ¿verdad? Dios es un Dios que controla nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces Dios no es un Dios fuera de orden, sino al contrario, Dios es un Dios ordenado. Y esto también es un consejo para aquellos que les gusta la consejería. Espero que aquí hayan hermanos que Dios va a usar tremendamente en la consejería, aconsejar a hermanos. Es importante que ustedes siempre le pidan a Dios discernimiento, que no se dejen llevar por sus emociones. Estábamos escuchando hoy, una joven nos habló pues para pedirnos consejería de algo que ella estaba viviendo, y ella se topó con una charlatana del Espíritu de Dios. Y esta persona que está en las redes sociales, según ella dice el llamado de cada persona, que cuando ve a una persona le dice, tú tienes el llamado para esto y esto, y les empieza a hablar, y les ha traído mucha confusión a su vida, y ella nos llamaba porque decía, siento que ya no es de Dios, que ya se salió de orden, y una situación muy tremenda por ahí. Entonces siempre es importante que ustedes sepan que el Espíritu de Dios tiene que darnos discernimiento y tiene que tomar control de nuestras emociones. Cuando vayamos a aconsejar a alguien, siempre pedirle la guianza al Espíritu de Dios, y que sea el Señor quien nos guíe y quien nos enseñe para poder aconsejar a alguien, que sea por medio de su Espíritu Santo. En alguna ocasión, nosotros en la iglesia había un joven que padecía de epilepsia y le daban estas crisis, y al principio, cuando les daban estas crisis, pues todos los sugieres iban y le echaban un montón y lo sacaban y empezaban a echar fuera espíritus y a reprender, hasta que alguien por ahí, con el discernimiento del Espíritu de Dios,
pues le preguntó a esta persona y le dijo, ¿tú tienes alguna enfermedad? ¿Estás diagnosticado con alguna enfermedad? Y él dijo, pues sí, dijo, yo padezco de epilepsia y me dan estas crisis y cuando me da es porque dejo de tomar el medicamento. Entonces, siempre que tú vayas a aconsejar a alguien, que vayas a orar por alguien que esté en una situación de manifestación o cosas así, primero tú tienes que pedirle discernimiento a Dios y también hablar con esa persona. Cuando tú hablas con alguien, vas a darte cuenta ahí si realmente es una manifestación demoníaca de espíritus o es una enfermedad que tiene la persona y entonces poder dirigir a Dios, dirigirla al Señor y orar de una forma específica. Entonces, tenemos que saber que no debemos dejarnos llevar por las emociones, sino ser dirigidos por el Espíritu Santo. Vamos a ver como número 3, el arma número 3, su fe, nuestra victoria. Su fe, nuestra victoria. Primera de Juan 5, 3 al 5. Esta escritura dice, pues este es el amor a Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué vence al mundo? Nuestra fe. La fe de Dios es nuestra victoria. Y vamos, inciso A, fe en el poder del nombre de Jesús. Hechos 16, 18. Inciso B, una fe basada en el conocimiento de la obra de Cristo. Romanos 10, 17. Una fe basada en el conocimiento de la obra de Cristo. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entre nosotros Sí, más... pastora, ¿nos podía repetir el inciso B? El inciso B, una fe, claro, una fe basada en el conocimiento de la obra de Cristo. Romanos 10, 17. Sabemos que la fe va a venir en nuestra vida por medio de la palabra de Dios. Entre más nosotros tengamos con el conocimiento de Dios en nuestra vida, nuestra fe va a ser fortalecida. Y número C, la fe debe expresarse. La fe debe expresarse. Romanos 10, 9 al 10. Romanos 10, 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante que la fe se exprese en nuestras vidas. Hay muchos cristianos que son cristianos, pero todavía no confiesan a Jesucristo en su vida, todavía están en el mundo, pero no han confesado que Jesús está en su vida. Todavía la gente que trabaja con ellos, sus amigos en la escuela, todavía no saben que son cristianos. ¿Por qué? Porque no han expresado su fe en el Señor. Entonces,
Nuestra fe es nuestra victoria. Y cuando nosotros vivimos en la fe, también la expresamos. La fe es la que nos debe sostener cada día, la fe en el conocimiento de su palabra. Vamos a ver como número 4, el número 4 dice su sangre, nuestra protección. Número 4, su sangre, 2 puntos, nuestra protección. Su sangre, nuestra protección. Apocalipsis 12:11. Voy a ir un poquito más rápido, a lo mejor ya no leyendo cada escritura, solamente tomen nota, porque ya es un poquito tarde. Apocalipsis 12:11, y vamos a escribir inciso A. Inciso A, su sangre habla del nuevo pacto que rompe el poder del pecado. Inciso A, su sangre habla del nuevo pacto que rompe el poder del pecado. Vamos a escribir inciso B, nos da la protección perfecta contra el acusador. Inciso B, nos da la protección perfecta contra el acusador. El acusador viene a nuestra vida para recordarnos el pasado. Siempre va a venir el acusador. ¿Se acuerdan del ejemplo de Job? Que el acusador llegó hasta el trono de Dios para acusar a Job. De esa misma forma, el acusador también llega a nuestras vidas para recordarnos el pasado, para decirnos quiénes éramos antes y de esa forma traer temor a nuestra vida, traer sentimientos de culpa, traer a nuestra vida dolor, amargura, soledad. Acuérdense que estamos hablando de nuestras emociones, de la pelea en nuestra mente. Entonces, Satanás siempre va a venir como acusador a nuestra vida, pero tenemos nosotros una protección que es su sangre. ¿Verdad? Su sangre nos da la protección perfecta contra el acusador. Vamos a ver el inciso C. Nos da una posición perfecta delante de Dios. Nos da una posición perfecta delante de Dios. Cuando viene el acusador a nuestra vida, nosotros debemos saber quiénes somos delante de él. Que Dios nos dice en Efesios que nosotros somos aceptos por el amado. El Señor nos ha justificado, somos sus hijos, somos real sacerdocio, escogidos por Dios. Entonces, debemos de saber que Dios nos ha dado una posición perfecta delante de Él. Siendo como éramos pecadores, el Señor ahora nos ha hecho sus hijos. Entonces, como número C, escribimos, nos da una posición perfecta delante de Dios. ¿Ok? Vamos al número 5, el arma número 5. Su espíritu, 2 puntos, nuestra fuerza. Número 5, su espíritu, 2 puntos, nuestra fuerza. ¿Ok? Su espíritu, nuestra fuerza. Primera de Corintios 6:17, Efesios 3:16. Y vamos a escribir, el poder de su espíritu nos da la habilidad y el poder. Estoy tratando, hermanos, de que escribamos todo durante la clase, porque yo sé que ponen las grabaciones y está bien, pero también sé que no todos tienen el tiempo para escuchar todas las grabaciones.
Así que por eso es que estoy tratando de que todos ustedes estén al día. Bueno, vamos a escribir: el poder de su espíritu nos da la habilidad y el poder. El poder de su espíritu nos da la habilidad y el poder. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros nos encontramos en la calle a un hombre vestido de civil y nos para esta persona y nos dice: quiero hacerle una revisión, ¿qué haría usted? Que una persona vestida de civil, cualquier persona lo pare en la calle y le diga: quiero hacerle una revisión, alto, quiero hacerle una revisión. Yo creo que nuestra primera reacción sería: ¿quién es usted? Y tal vez hasta nos asustaríamos. ¿Será que me va a asaltar o qué? Porque pues es una persona vestida de civil. Pero ¿qué tal si una persona vestida con su uniforme de policía y con una placa nos para y nos hace esa misma pregunta? ¿Verdad que nuestra reacción sería diferente? Yo creo que sí le preguntaríamos: ¿por qué, oficial? ¿Qué hice? ¿Por qué me está usted parando? Pero en ese momento nosotros reconoceríamos su autoridad. De esa misma forma es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Dios es el que nos reviste de su autoridad y de su poder. Si nosotros no estamos revestidos de la autoridad de Dios, de su Espíritu Santo, nosotros no vamos a poder tener esta autoridad contra el enemigo. El enemigo no va a reconocer la autoridad en nuestra vida. Nosotros tenemos que estar revestidos con el poder del Espíritu Santo. Para terminar, escriban como conclusión: después de haber visto estos 5 puntos, estas 5 armas espirituales, escriban esta conclusión. Estas armas espirituales las liberamos por medio de la boca. Estas armas espirituales las liberamos por medio de la boca a través de la oración, la confesión, el orden o mandato de Dios. Estas almas espirituales las liberamos por medio de la boca a través de la oración, la confesión, el orden o mandato de Dios. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Dios junto con Josué llegaron a Jericó y Dios ya les había entregado esta tierra. El Señor les dio una orden y el Señor les dijo que tenían que gritar fuertemente alrededor de la ciudad y tenían que sonar trompetas. Y cuando ellos hicieron esto, los muros de Jericó fueron derribados. Siempre que nosotros lleguemos y detectemos que hay un enemigo en nuestra vida, siempre que Dios nos muestre, nos confronte con este enemigo en nuestra vida, siempre vamos a ver que hay oposición. Y es por eso que nosotros tenemos que tomar estas armas espirituales, como acabamos de escribir, y las vamos a liberar por medio de nuestra boca a través de la oración, clamando a Dios y confesando. Y si Dios ya nos ha dado el mandato y nos ha dado sus promesas, nosotros tenemos que ejecutarlas, tenemos que tomar esa autoridad y entonces nosotros vamos a poder derribar estas oposiciones del enemigo en nuestra vida.
Y también por ahí entonces hay que tener cuidado porque es entonces cuando tal vez alguien empiece a tomar estas armas espirituales. Hay gente que equivocadamente empieza a tomar eso como un amuleto de la suerte, pero sabemos que no es así, es la autoridad en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar, hermanos, esta noche. Y bueno, yo les voy a pasar la tarea y la tarea va a ser unas preguntas que les voy a mandar en el chat para que ustedes estén al pendiente. Mañana se las paso. Entonces, por esta noche ya terminamos y concluimos con estas 5 armas espirituales. Y vamos a terminar. Nos despedimos. Así que ya para que vayan a descansar, nos vemos. Hasta luego. Hasta mañana, pastora. Dios la bendiga. Hasta mañana. Dios Igual les que bendiga. descansen. Bendiciones. Bendiciones.